Bamba, Eisha Papina, Coina, Naame, Ayu, Magina, Aguero mañana venían de programa a mí. Entero vete a pijar, Guajera, Vagina, Atorador, mano, que era Peñaguino, Pastor Emilio Vázquez, estaba coronel abogado, departamento de Itapol de Peina, Llevita Sombra de Tepe, Amboasao, Mafeme, Pequeña Abrazo, Rompe Espalda, Peisa Yajarí, y ese. Edición número 469 de Caal Atorado, hermano fuera Juan, capítulo 16, y esquema verso 4-5 de donde otorelo, hermano fuera Peshagina, ya yuku, haya matimba en Pesha ya hao comba y kumbu pona y te baja vagina ñanderute teñe ja ita ira rupidoñe Pesha Evangelio de Juan, Evangelio ya Joshua, ojaía pues Juan. Te imagina, y ahí me imagina capítulo 16 velomita. Abu llegue na pepe uña de mensaje y fuera ahí na más 595985162 ya añade números en la línea personal. Sí, este mañereco línea tigua ahí. Sí, va lo están llevando el seno giro tigo y cuenana. Pero para ya WhatsApp en privado. Bueno, apea con línea rupi vea tu ya popa y hoy. A ver ya tu lo caria hoy ni poi ya ya popa ya envía estudio uñan de reputación de ya olo mitad ya responder preguntas ya orar lo mitad hoy consejería no brena ayuno oración vigilia y ya paite hago yo lo mitad ahí con posible. Envía la L1000 la estudio de ese está ahí como parábola, ya mío. Envía también la evidencia tengo de Lázaro y el rico total. Más evidencia que la Biblia donde se puede ver. Y la Biblia está porque es una parábola, pero esa parábola mojeño y upea. Se upea evidencia la respuesta. Que la evidencia histórica tiene más validez que la escritura en cuanto a escritura. No, obviamente, ya conoce algo es la historia, pero la enseñanza doctrinal escritural en su forma original, o en el versículo original, vengo de por ya de por la misma evidencia sería otro versículo que habla del mismo allá. Pero la evidencia de que la evidencia de que Lázaro y el rico no es una parábola que en ese momento el Mesías se le antojó nomás y contó. No, peango ya hoy sí peango orecola genio y jahue a muite Egipto iba a estar en otras naciones, pero que también lo adoptaron los judíos, los fariseos a Omoingue y Talmupe, pero Pepe y Talmupe muy al revés, de lo contrario lo hombre el Mesías hombre al revés. O entender que Hanguachuve fuera la escuela jalo ya y ya va. Entonces, pero Hanna en cuenta siempre que la doctrina de los fariseos ya estaba contaminado. Ella ni vemos a ti de la Torah pura de dirigir, no, ya tenía su Midrashim, su Talmud, Zohar, Nambre, Kabbalah, ya estaba todo contaminado. Y la oroviala o manore ojotas a cielo, pero y oroviala ojotas a infierno, pero y la oroviala anda y por hija hoy ni este clase de resurrección y ya que usted ve fuera. Hoy maiteo la evidencia bíblica. Eso ya explica Pama, y lo que pasa es que algunos ojenduras moramoyan de programa. Bueno, sí, adeco, enviada de ese grupo, pues si no privado, pues ya te envía. ¿De dónde salió esta parábola que el Mesías contó como Lázaro y el rico? O sea, de paso que el Mesías le dio otro tinte. El mensaje que el Mesías está dando ahí no tiene el mensaje que tenía en los otros, en Egipto, ni para los sabios egipcios, ni para el Talmud de los fariseos. Ni arrepentirse, hermano querido, en vida. Ero viaja en vida de cumplir la ley y los profetas.
Ahí la objetivo. Allá. A la aníremo a la obra de la ley ya pues agüere de cotati lugar privilegiado, ¿eh? Para nosotros el reino, y para los judíos en la espera del juicio final que sería, ellos lo llaman el seno de Abraham, que no existe eso. No existe una dimensión que se llama seno de Abraham, son parábolas. Los pagos ya estudian la parábola Abraham. Bueno, entonces ya, como ya en Popucuba ya peyure de GC privado que enviar también la estudio. Bueno, que a mí, a ver, ya después, aguille que pastor serio, aguille que hermano querido. Bueno, justo que haya solucionada, hay algunos, ahí, a ver, bueno, cada hija torado más, pero los otros estudios no más en algunos grupos. Ya chata ya llevarle algunos. Resulta ser que hoy me en vagina, pero cada hija torado más en baite. Ah, a ver, pastor Sergio Sheikh para poner en el grupo hoy jame sí o sí cada hija torado. Y inclusive hay otros hermanos que reparten también cada hija torada. Ustedes no fallé, pero mi otro estudio a lo mejor algunos hermanos curiosos repartijan no putibé y nadie chata. Y a mí hay hermanos y nadie valeta pearego hermano Maximino va. Hay que tomar Sarambiña de otro estudio y na otro lado yo la peor grupo no más hija vecina con repaso de Juan tema y inyección de esperanza. Bueno, una jeta loita pecha avisaja no más en esteno inala algún grupo no más bello PM pecha avisaja ñeñe monguetaja peña animaro pe repartija más con audio en los grupos donde no están llegando. Pero acá tenemos confirmación que hay Torah, sí, no hay problema. Más en Baistelo y tal. Pero o solo añade inyección de esperanza es el repaso de Juan que ya estamos en el capítulo 5. A pues ya no hay más muy para los osos vender bien algunos grupos. Al PGI sugerencia. Sí, hay un programa en guaraní. Lo que pasa es que en donde hay grupos en mi grupo ya paraguayo pues ya tuya ya pila ya pues pengo pejendumo ahí grupo paraguayo pe pejendupamo ahí la guaraní pe guaja ya pino pepe no entendemos ahí pues, mi centroamericano mía están los españoles entonces por eso que esta vez pepe na ya piri la programa en guaraní pero grupo paraguayo a ver si ya llorata ese después problema bueno bueno entonces, sí, hay uno o dos paraguayos ahí en algunos grupos donde hay montones de otros, pues, bueno, generalmente con auge en Dumo, porque hay otro grupo. Entonces, porque a veces de ella pila, hoy, ¿cómo se ve? Ambos a sala programa en guaraní, pero ya poma se y la y se pean, y copean, y gute, allá. Eh, Entonces, pues no hay problema. Entonces, paraguayo, apite vende más allá, pila guaraní begua. Mayoría paraguayo, grupo paraguayo. Bueno, pero ya aclaramos ahí otros temas. Sí, Pastor Sergio, ya ponían de audio, moían de video, ve. Omo sarambiñan de hinapea Facebook upija ya reco pechamo YouTube a veñime. Me ponían en via página. A Pepe lo invitaba y que, oye, por el calle tipeca de ceja, pesamos, hoy cote mía, hoy cumbu peguinema. Oye, posero subí, audio que tú, oye, ponte ahí lo mitad. Hay por usarle más se ve ahí, no puedo ver, hay por usarle más se no ve ahí, ve, se estará ahí, no la vende aplicación lo mitad. Ya convertí jamás YouTube y ya voy a hacer jamás, ve video y ya pues jamás audio.
Ojalá Maggie renovación hace ya capítulo Yesami, a lo mejor pela pa aina abeja, no que está Yesami, capítulo 4 viven ya de coima oigo, oimbao. Lo que pasa es que hay que entrar en YouTube, PBB topada. Bueno, en caso de que alguno no topáis, sí, ya pueda ser, ya ataña convertirse el audio. La pepilla y no la proceso ya investigada, güey. La pibe que sueña reunida. Bueno, se puede, y captucha mío. Ni ye puede puti ya está en contacto. Ya le copada y nada. Oye, tema pues llamo. Va igual tañan de AP 16. Sí, el Mesías. Eh, va, el oye urañan de ave. Transliteración. Va, ese sí lo tengo, 16 4. El che, bueno, pues ya comenta ahí mismo, Iguri. Sin embargo, le he dicho estas cosas para que cuando venga su hora se acuerden de ella. Que ya se los dije. No les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes. Mm. Bueno, con anga usamos be upama pm con amba epalo iskota. Ama ya nye punu guare. Hola na be uy pm porque con guare ahí me poco anga se es como que él se va despidiendo allá. Mm. Con amba es a mm. Mm. O hubo bepe arabo penen mandu ahang mah esa. Sheningo ha mm. Da eiguri pm ya nye punu among guare. Ya en el ministerio allá ya eso que ya que todo eso entendéis nada. Porque sheningo ahí hoy penden 10. Ape versículo 5 vela de topama pepe hei ko anga katu ajata mama mama shembu ua kuebe hama be tebe ne apu tebe no na pe por andu y shebe mo pala ajata. Mm. Bueno, ape lo está hice eh, oye contradecir estos versículos. Estos versículos se contradicen con Juan 14:5, 16, 5 y 6 se contradice con Juan 14:5. Ah, qué va. ¿O qué opina usted? Juan 16, bueno, ya le tengo 16 bubios, se llama hasta mañana llegar ni allá por macana. 16:5:6, ¿verdad? 16:5:6. Negro no está, empecé a acompañar que gente lento, vean. Hago una Reina Valera y pues una 16:5:6, 16:5:6, ABGI. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Bueno, va a contra vecina, a ver, 14:5. Ya hueville, de tal lo está, 14:5. Va, 14:5. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Sí, ya se prendió la antorchita. A pillámoslo y cuá. A ver, pues el Mesías y 16. Hoy ponerse. Está bien, 16:5 PGI. Pero ahora voy al que me vio. Poco, angan o sea, jata mamá va a ser boa, pues. Jamás tengo venambe por andu y se mopa, ja. A moite, motivo, 14:5 vengo o por andu más sube grito más. Allá. Amba eres a veces y más, a ver, no, pero la cuestión, a ver, con contradicción, ¿no? A ver, o sea, para ellos ya aplicar a la, ya topanos a la o hija contradicciones, ¿sí? Cuando ya aprender otro paso importante. A ver, ya aplicar también paso, era vagina análisis crítico, que no consiste
en llevar la escritura a modo eh, para ella tico heina la y daja ellos ia peaco evangelio de Juan por ejemplo daja ellos ia en orden cronológico y pero están de guaraní no ir y pea la oikoa kue la cosa daja y la oikoa we shaiteo yo apuqueri pa oye ahí o si no como que pe akuri oye oñemguaty ko'ã acontecimiento ko'ã oikó'akue ha upéi arérie ojehai mba'éicha oñemguaty o en pedacito péicha en pedacito ápe en pedacito amópe o si no katu lo mitã oreko iñakãkotýpe en forma oral ha upéi arérie ojescribí ha upéare la ndaha'éi la jatopáta oĩmba ojoapykuéri en orden porã lamba esa pues cuál la cosa o si no pues oye recibí hawaiisa de acuerdo a lo oye recibí ojo oye muy ojo a ver la ya topa esa máquina a ver por ejemplo verso 16 5 veo ahí la pa ninguno de ustedes me vea con 16 5 oían a curí a muite Juan 14 bueno a ver opao de capítulo 13 vea oían a curí más o menos al final del capítulo 13 allá y gato jamaica oreco sentido eh, ya mandé como los primeros siglos la escritura cuera no recuerdo ni vengo no da yo recuerdo que versículo ni capítulo sino oye mombe hunde oye batir las narraciones a de fuentes confiables si es posible más vale allá. Entonces de acuerdo a la oye batir la información y es ahí ojo de repente ya topa ABPA ma pean oñana ya chami mo la agenda pean curi mo pe oña más o menos la ya jata la ya muy baiteta por poco pago ese mano querido la si este evangelio se escribió ya después de mucho tiempo del Mesías y este fue este evangelio de Juan se habrá escrito ya más o menos casi 90 años después del Mesías 80 90 años imagina mina pues allá de memoria lo mitad de cueña cameja lamba esa viola en orden o escribí o ya puedo o ya puedo bueno ya mañana mi final del capítulo 13 ya ya poco y para ti estudio hija esperando ahí vi la güey eh, eh, sí pues capítulo 13 oñe punu 14 veces y no se turbe vuestro corazón y creí en Dios, creí también en mí, en la casa de mi padre, mucha morada. Y bueno, ojo, ese vendré, sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Upeipi más o menos ya oí más, güey. Eh, y si fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jaupebe y quien hago hasta ahora ninguno de vosotros me habéis preguntado. Pepe Uñagüiba. Final del capítulo 13, hoy quedó 14, vamos a ir a verso 4 rie Uñagüiba. Moisés verso 4 ni uniana curipa ko aveñana problema y ajina ko 16:5. Ese tenía que estar en Juan 14:4 ya. Sí. Entonces Pepe ya hay sentido, porque entonces entonces pues lo y sí oñe contradecido a ver el Mesías no oñe contradecimos ahí pues. No va a decirle una a moto la una cosa por la otra cosa. Entonces va él añade y análisis crítico de la escritura. Ya analizamos más o menos en qué orden tenía que estar ese suceso. Ya para él pan y la pan huevo ya. Va ese ñande ya pilla con anga la mo pa oñana curi más o menos por versículo porque ya estudia pama curi. Ya puedan seguimiento de la narración va se va lee a ellos va para la guaraña tendencia compañero va para la y la de escritura entonces de topa bueno cuál palabra a ver co anga más ver no ponen duice en va la llegó a jata por más ver no ponen duice en va
Jaupeo imagina verso capítulo 16. Sin embargo, capítulo 14 pe tomado por anduma sube. Entonces, mo ya colocar na upea, pe toma o por andumbo hueso pe upebe o Juan toma Juan 14 6 o por anducho. Eh, entonces, Juan 14 6 viene adelante ya toma ya venía punuma. Le dijo Tomás 5 veces, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Bueno, entonces quiere decir que upeambo we oían a peaco versículo. Sería en Juan 14:4. Upebe oían curipea. Hagan opena pe por andui dice ma beteni ya por andui se mo para la jata. A pepe o se ma toma eso por. Cuando hoy cuani mo para la jota. Esa upebe o calzama la ñan de pepe ya o calzama la ñan de versículo. Pero con mucha delicadeza y con delante del Padre. Ya pojina con andas ahí ya to javire y me japere y ya muy gaina la versículo ya en cachak ana mo pa oñana curipea. Pero la pena aprender a los hermanos ya pon a ti seguimiento escritural, análisis crítico, analiza pon. Bueno, vean oye contradecino ave. Ya examina mo pa pea con comentario mo pa que tú ina antes porque pean ondas ahí en orden pa yo llego loca a ver. No, topa aparente contradicción. ¿Por qué? Porque hay otra cosa hipotática de aprender, que la escritura no está en orden. Estudiata mi aranducho dije que la escritura no está en orden cronológico. O sea, no ini oyo aquí cueripa o injamaisha en orden. Pero oye recibí jaweisha pe información oye copia jaupecha oye embujasa oye copia. O sea, la hoy pona guri la en orden pono o pifia pono pea con problema yareco nayeco oye ya puana curi el mesías ire ve la cosa o ima árabe te o escribía curi upecha o si o ponan baiteta pero lastimosamente más a ver no escribir a ver cómo ponen dulce los intanguri si el mesías la única parte que dice si el mesías escribió o no escribió fue y un guareo ahí apenas ni una parte de topamos na cual es la apócrifo na entre mete pues pase na cual conocimiento na estudia y porque no anda ese palo pero si dicen en el apócrifo que el Mesías escribió algo entonces da la evidencia pero pues siempre ya con la evidencia ya de papel guayna yo digo sí inyección de esperanza a ver con programa cada día Tora ñande evidencia lo manda bueno entonces senda tu na hemos ahí Messi el Mesías no llegó o escribía que ahí la propia obra no porque no dice no hay constancias hermano querido de que el Mesías escribía abuela en evangelio no ni que escribió otras obras ahí donde en boom ves ahí aparecemos descubrir vete y cuevas nuevas y cuevas mocundran veja a moite peja la cambuchi pape otro pao y cueva una escritura puede aparecer escritura original no tocado tocado por los hombres y comprobado que era del tiempo del Mesías y que ahí aparece que el Mesías escribió algo de otra cosa pero ya es ya actualizamos bueno nosotros que estamos en esto tenemos que estar actualizados en las informaciones que mi grande lápiz pucuyo ya piajina acerca de la escritura cuera va para topar va para descubrir va para topar porque cada tiempo ya pido informaciones acerca de las escrituras antiguas oye topar los rollos manuscritos antiguos encontrados en la cueva de Cunra o Mar Muerto que ahí están por fragmentos en el tiempo del Mesías y quizás antes, 1000 años antes del Mesías, y he escrito oye topau pepe. Xamio miango mi ave donde botagimo ahí ni esperando ya pimo hay de falsa informaciones porque son cosas delicadas. Y que tú o quien es y pero la falsa información no ya pimo ahí de puede ser que no te den información en vez de que tiren falsa información. Otra cosa. Pero hasta ahora no hay ninguna información de que, a propósito de lo que preguntan si encuentran, se encontró es escritura
del Mesías y de las cartas de los discípulos del Mesías. Bueno, no hay nada, nada. Ñande hermano querido, la única referencia. Se sabe que en los archivos de los judíos, en el archivo secreto de los judíos, está algunos escritos nazarenos, o sea, del Nuevo Testamento. Pero en Qumran no se encontró todavía. Entonces, Upeares la donde andaba a entrar en los archivos donde están la librería de los judíos ortodoxos fuera. Es oye, qué bebé. Y ella investiga mi bebé. Y ella de Java, bebé. Mm. Eh, y a lo que preguntaron si es cierto que el Vaticano tiene escondido Sagrada Escritura más originales que lo que tenemos, posiblemente, posiblemente, sí, tienen algo guardado ahí, y muy guardado. Bueno, eh, y yo también creo, sea ya que la no se habrá destruido por completo el original hebreo. Tienen los judíos, tienen esos archivos secretos, no pasamos ahí donde y en web o comentario de que había, inclusive había personas que quería, no sé, quería pagar no sé cuántos $1000 por una información de un versículo que no hay caso será. Es porque los judíos tienen en su archivo secreto. Oreco las eras inaupeadas, oreco la mi escritura mía. Y esta persona que era un investigador de la Sagrada Escritura, güey, o paga sello de que allá la BTI versículo comprobase. Para tener una evidencia irrefutable de un versículo del Nuevo Testamento. Y no sé cuántos $1000 se le ofreció porque estaba en sociedad, como a poco a investigador teológico, pues. Y no hay caso, será. Y la upanate tiene hoy queda un judío ortodoxo corrupto y ya transajan más, pero da por igual. Así es que ya pues está pecha. Ya recuerda, los escritos en papiro del año 200 de los evangelios, del cual se copió sí, la Septuaginta griega y la Peshitta aramea, me la yarecua, de esos tiempos. Sí, sí, ya estamos de los evangelios. Ahora, si vamos a hablar de Isaías y demás, ya sí, hay escritos mucho más antiguos, más o menos 1000 años antes del Mesías. Oye, escribí Macue, que se encontró en Qumran, entre los cuales también se encontró el rollo de Isaías, ¿será? Isaías estaba 700 años antes del Mesías, ¿vio? Y sí, y todo eso se encontró, ¿será? Y ahí está, ellos tienen, ese ya está eso sí, ellos publican. Los israelitas, sí, los israelitas, los judíos tienen en su museo, lo van a cuando nega hoy, o sacado y sigue hoy a tu vea. Pero hay otro lugar donde se tienen cosas secretas de la escritura. Bueno, entonces el papá querido haga ya aprender a ver en cuanto a BTI técnica, donde hay contradicción, aparente contradicción, y si no es esa contradicción, no es falsa o no fue, no ñemo ingeine bebé. Quiere decir que ya es cara más o menos capítulo anterior de Oñea del mismo tema. Y Gatujan ya esa no imeipa upepe hina, upepe guajina. Por las narraciones, por los escritos se puso ahí. Porque antes no hay por ahí versículo, no hay por ahí capítulo llevaba. Ahora lo escribí. Pecha a pecha no llegora, pecha a pecha a pecha. Antes de que se escriba antes de que haya Torah escrita, había Torah oral. Imagina, mina ya la iña capona hay que la memoriza paitea. Y después ya, la Pentateuco, el libro histórico cuera. Jape aparte de coye y tal mucuera mía. No, la ñane acá no la haya ejercitado. Ella de cosa pues. Y la prueba es de que muchos hermanos conocen no sé cuántos mil versículos de memoria. O citan de. Amba ella, weá. Quiere decir que estaba ella tuya con la ñane acá, ñandende con ella.
naña mucuchu seña de ya ejercita se la ñane acá ya le sé no bien. Ahí el problema. Y bueno, oímos entonces, aclarado hago tema, no hay contradicción, el Mesías no se contradijo, sino que el versículo en cuestión que parece contradecir eh, tenía que estar en Juan, Juan 14, Juan 14, 4. Juan 14, 4, pero por ahí tenía que estar. Y ahí ya se soluciona el tema. No hay contradicción. No hay que sí, y razón, hermano. Sí, pues ese es, pues, si el Mesías no ni contradecimos, ay, ay, va a aparecer más la contradicción, va a allí ya puta. Parece que hay contradicción. Entonces, vengo a defender a allá la verdad. Y aquí encontramos una vez más que no hubo contradicción, sino que los textos se colocaron en forma no en orden, no cronológica, sino que oye moí, oye en dujahueso, oye escribí, peso, oye copiado, oye copiado, oye copiado. Y se respetó ese orden. Allá topa beta, oye está, oye topa también. Cuando han PMP pilla porque ya estudiamos, voy a ver cómo tiene idea más o menos, esa vaya a analizar, ya muy hoy un día para la texto, la Biblia, ya muy dos, tres columnas, ave, ya mañana la vine, digo, ya pues, va a decir, la hermana ya pilla, ya digo, voy pecha, con ya de vale, y más allá, hemos ido, a ver, cómo yo, a ver, cómo va ella, a ver, cómo va el upio, a ver, pues, no, castraya, este no me escuadra, ellos, ya, no, pero no. Algo iba ahí, a ver, iba a leer palo y darse pupa y te. Oye, ya yo topada con era muy, era un shalom, bendiciones esta mañana con caricatura.